Las novedades que sabemos sobre esto, el genocidio en Gaza, la verdad, hay una gran discusión porque vamos a, para el que no está enterado, recordemos una cosa fundamental. Se anunció una operación, una mega operación en la Franja de Gaza por parte de Israel para terminar de evacuar a la gente que está en la ciudad de Gaza, que está en el norte. Son como 1 millón de personas, más de 1 millón de personas. Pero bueno, este plan de evacuación que está resistido por gran parte de los militares israelíes se da en el marco de una presión internacional muy fuerte contra Benjamín Netanyahu para que detenga su operación en Gaza. A ver, esta semana el apoyo de Francia y de otros países europeos, Canadá y países árabes al reconocimiento del Estado de Palestina, más ya el boicot deportivo a la carrera del ciclista en España de la Vuelta, más el análisis que pueda haber en la UEFA y la FIFA, la Liga Mundial, la FIFA, bueno, como todos saben, la Federación Mundial de Clubes que organiza los mundiales de fútbol, y la UEFA que organiza la Champions League y la Europa League de fútbol, que están analizando dejar afuera a todos los clubes israelíes, a la selección de Israel, tal como sucedió con Rusia después de la intervención en Ucrania. Esta presión parece estar haciendo mella, sobre todo en el principal financista barra persona que respalda este genocidio, que es Donald Trump. Donald Trump, que ya recibió varias críticas de sus aliados árabes, sobre todo de Qatar, después de que Israel bombardeara fallidamente una casa que era refugio de los negociadores de Hamas en Doha, matando incluso a un catarí. Entonces, la verdad que no está muy de ánimo la cosa con Benjamín Netanyahu. Incluso hay una campaña muy fuerte dentro de Estados Unidos de establecer una conexión de Israel con muchas decisiones que está tomando la administración Trump. Básicamente, la administración Trump es, vos pensás en las personas más locas que tenga en tu barrio o en tu escuela, los más subnormales, gobernando un país. Está bien que en escala de gobiernos subnormales primero está Javier Milei, pero después están el gobierno de Donald Trump porque está rodeado no solamente de subnormales, sino que le han copado todo el gobierno, es decir, le han copado todo el gobierno una serie de furibundos sionistas que además de todo están financiados por gran parte de los donantes de Donald Trump. Miriam Adelson, la esposa de Sheldon Adelson, el dueño de casinos que financió la primera parte de la campaña de Benjamín Netanyahu cuando empezó su carrera política en 1990. También está Larry Ellison, el dueño de Oracle, que siempre financió la Fuerza de Defensa israelí. Y una serie de financistas, Big Hackman, que es un multimillonario que se señala de haberlo presionado a Charlie Kirk para que dejara de hablar contra Israel, entre comillas, y le retiró amenazó con retirar financiamiento a su organización Turning Point antes de ser asesinado. De hecho, hay una teoría que dice que Israel orquestó el asesinato a Charlie Kirk. Y bueno, y toda la discusión sobre el caso Jeffrey Epstein, donde no solamente está el ángulo de Donald Trump participando de toda la fiesta y la cuestión con Jeffrey Epstein como un partener más, sino también el hecho de que hay serios indicios de que Jeffrey Epstein pertenecía a una red de espionaje israelí o por lo menos trabajaba como cuenta propista con algún enlace con este bello país que está conviviendo normalmente con la gran mayoría de los países del mundo árabe, ¿no? Ya 7 países en un año ha bombardeado Israel. Benjamín Netanyahu le ha dicho a sus soldados que el próximo año va a haber una guerra de nuevo con Irán. Bueno, toda la cuestión, la verdad que está desatado Benjamín Netanyahu. Es como que es un perro lleno de rabia que soltaron en el barrio, en un barrio lleno de niños y que empieza a morder a todo el mundo por doquier, ¿viste? Es una cosa realmente increíble lo que le están permitiendo hacer a Benjamín Netanyahu, que después todos explotan con sus lágrimas de cocodrilo, que tipo los europeos, sí, reconocemos el Estado de Palestina, sí, estamos en contra del genocidio en Gaza, pero por debajo siguen mandando armas, siguen dándole respaldo diplomático. Si hay una operación contra Irán, ahí están
los aviones caza militares franceses para darle cobertura, todo lo que ya sabemos, y toda la lágrima sobre los rehenes israelíes diciendo si jamás se entrega a los rehenes israelíes, la operación se acaba, lo cual es discutible, pero bueno, uno humanitariamente podría decir, bueno, esa gente que está presa ahí jamás lo intercambia, hay un alto al fuego, pero ¿qué garantía tiene jamás también y qué garantía tienen los palestinos que se va a respetar este alto al fuego? ¿No? Porque si no hay un acuerdo definitivo, ¿qué alto al fuego se va a detener y cómo se garantiza que Netanyahu no se va a volver a meter en el medio de un impulso muy fuerte de los sectores más religiosos y radicales que creen en el Geras Israel, el gran Israel, un Israel que tenga parte de Arabia Saudí, parte del Líbano, este nuevo, que sea un Israel pirata por doquier, que están tomando cada vez más fuerza dentro de las instituciones estatales. El servicio de inteligencia interno de Israel va a ser dirigido por un extremista religioso en el futuro, o sea que se va a dedicar no solamente a espiar a los palestinos y perseguirlos, sino a espiar a los opositores israelíes más laicos y que más críticos del gobierno de Netanyahu, y rumores de que las elecciones de Netanyahu, las elecciones de el año que viene no se desarrollarían porque Netanyahu buscaría algún tipo de evento, guerra, para posponerla. Esto lo ha dicho el jefe de la oposición, Naftali Bennett. Bueno, ¿cuáles son hoy por hoy las soluciones que se proponen al problema? A ver, hoy por hoy, si vos escuchás las soluciones que hay, está una solución de los países árabes menos Irán, que son todos estos países que son lamebotas de Estados Unidos y que algunos han restablecido negociaciones con Israel en el acuerdo de los acuerdos de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todas estas monarquías que, que, que se sostienen en base al respaldo occidental en Medio Oriente, que junto con Egipto, que es un país limítrofe con Israel, dicen, bueno, macho, te pasaste 20 pueblos y ahora nosotros tenemos que intervenir, vamos a armar un ejército multinacional, vamos a poner un ejército, vamos a poner un gobierno palestino, pero no conformado por las facciones palestinas, porque recordemos que en las facciones palestinas hay una autoridad nacional palestina controlada por Al-Fatah, el partido histórico dirigido por Yasser Arafat en Cisjordania, y la Autoridad Nacional Palestina de Gaza, que fue ganada en 2007 por Hamas. En ninguna de las dos lugares se ha vuelto a armar elecciones, no ha habido, los palestinos no han ido a elecciones en esta más de década, casi 2 décadas, y hay un gobierno de facto de la autoridad palestina dirigido por Mahmoud Abbas, que es muy cuestionado por su acto de corrupción y es muy cuestionado por los palestinos y por la comunidad internacional. Entonces, la intención de este gobierno árabe es botas árabes multinacionales, inyección de dinero para la reconstrucción de los países ricos, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, y un gobierno de tecnócratas palestinos que tenga la legitimidad de los palestinos para gobernar acá, sin la presencia de Al-Fatah, ni ninguna de las fuerzas políticas palestinas, ni la presencia de Hamas. Israel dice el desarme de Hamas. La otra solución, porque es la solución propuesta por Israel, pero Israel acá fue muy inteligente, Netanyahu fue muy inteligente en intentar esconder o generar figuras simbólicas para esconder que quiere gobernar la Franja de Gaza indirectamente. ¿Por qué? Porque subcontrató a través de un jefe de asuntos estratégicos cercano a él, de las fuerzas militares, a un grupo de asesores de una consultora que se llama Boston Consulting Group. Les dijo, che, muchachos, ¿me pueden hacer un plan que me permita a mí gobernar la Franja de Gaza, pero que tenga respaldo de Estados Unidos e internacional? Y esta gente que la verdad no tiene menos escrúpulo que un banco de inversión rematándole la hipoteca a una anciana, dijo, bueno, dale. Y empezaron a armar un plan junto con algunas figuras
bastante conocida por sus antecedentes detestables y a lo largo de la historia, como Tony Blair. Tony Blair, el ex primer ministro británico, que recordarán ustedes, infame de la participante infame de la invasión a Irak, con la participación, serán los españoles, de la famosa cumbre de Azores, esa foto George Bush, Aznar, Aznar con bigote, que la verdad Aznar con bigote sí daba miedo, Aznar sin bigote da mucho más miedo, ¿no? Y Tony Blair. Bueno, le dicen a este ñato, bueno, participamos en unas conversaciones, esto y lo otro, contratan a un empresario estadounidense y esta gente, estos consultores, junto con Tony Blair, empiezan a conversar, bueno, ¿qué hacemos? O sea, brainstorming, empiezan a hacer reuniones, empiezan a tirar ideas para el voleo y empiezan a hacer unos cálculos muy locos que han sido revelados por Financial Times que dicen, che, a ver, ¿cuánto nos cuesta si le damos X cantidad de dinero a los palestinos para que se vayan y cuántos palestinos se van a ir de la franja de Gaza? Y hacen el cálculo que 500.000, medio millón de palestinos se irían y el resto habría que reubicarlos, construir campamentos, construir vivienda y empezar a hacer la reconstrucción, ubicarlos en el sur de la Franja de Gaza mientras se reconstruye la otra parte de la Franja de Gaza. El detalle de todo esto es que esos palestinos que estarían en esa parte serían relocalizados por la Fundación Humanitaria de Gaza. Fundación Humanitaria de Gaza dirigida por un pastor evangélico estadounidense, Jonathan Green, pro-israelí, que de este grupo de evangélicos locos pro-israelí que pertenecen, que están del lado MAGA estadounidense, que se le dio la función a esta Fundación Humanitaria de Gaza por parte de Israel de centralizar toda la ayuda humanitaria, entrega de alimentos en campos rodeados por contratistas militares dirigidos por Philip Age, uno de los consultores que elaboró los planes, un ex paramilitar, jefe de la rama paramilitar de la CIA en el extranjero. Bueno, en estos campamentos donde vimos, han visto ustedes que van los palestinos todos amuchados en grandes multitudes a pelearse por una caja de alimentos como si fuesen los Juegos del Hambre. Bueno, además de todo esto, eso no queda ahí porque esta gente empieza a elaborar un plan para darle imagen al proyecto que Donald Trump soltó alguna vez, que también es un lobby personal de su yerno Jared Kushner, de convertir a la Franja de Gaza en un emporio inmobiliario donde haya grandes hoteles, grandes puertos, y que todos esos lugares tengan nombres de los grandes benefactores de la reconstrucción. Por ejemplo, una autopista que se llame Bin Salman o tenga el nombre del príncipe emiratí que dirige los Emiratos Árabes Unidos en Dubái. También un nombre a islas artificiales que se armen al frente de las costas de Gaza donde estén los resorts de Donald Trump, una zona exclusiva industrial llamada Elon Musk para que esté establecido ahí grandes compañías industriales estadounidenses como Amazon, como Tesla y como otras Microsoft. Esto en el marco de un proyecto de corredor estratégico que conecte la India a través marítimamente, la India con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, puertos, a través de esos puertos, que por la vía terrestre se lleve toda esa mercadería a la costa de Gaza y a través de ahí, de la costa de Gaza, llegue a Europa para rivalizar con los proyectos de la franja de la Ruta de la Seda. La particularidad es que el gobierno para hacer este proyecto, que sería un gobierno de transición, sería un gobierno dirigido por un fideicomiso. Un fideicomiso. O sea, hacen un genocidio y después dicen, no, mientras que para la transición vamos a proponer una junta de fideicomiso, que este fideicomiso va a tener la titulación de todas las tierras de Gaza y va a generar tokens para vender esas tierras y con eso obtener el dinero para la reconstrucción. Mirá vos, che, buenísimo. O sea, esta cosa de que
esto de las criptomonedas y los tokens y tal, que cuando no entendés muy bien es porque te están metiendo la mano en el bolsillo y se están llevando tu billetera, el auto que te compraste hace poco tiempo y la mitad de tu casa, porque te están robando todo. Bueno, esta gente dice, vamos a armar un fideicomiso y ese fideicomiso después se va a encargar de darle título de propiedad a los habitantes de Gaza cuando se genere la reconstrucción. Y va a estar dirigido por funcionarios estadounidenses. La idea con esto, obviamente, es que los funcionarios estadounidenses más pro-israelí dirijan este fideicomiso y, entre comillas, es como el meme de Spider-Man señalándose a Spider-Man, porque realmente, básicamente, es, básicamente es un gobierno de facto de Israel a través de un nombre artístico, ¿no? Llamémoslo fideicomiso, llamémoslo lo que quieran ustedes, pero es un gobierno de facto de Israel donde, bueno, donde básicamente pasa esto, ¿no? Un gobierno donde Israel hace y deshace, después dice, no, nosotros no dirigimos esto porque lo dirigen funcionarios estadounidenses, y bueno, cuando se conoce este plan que está rivalizando con el plan de los europeos, de las monarquías árabes obviamente ponen el grito en el cielo. Imagínense ustedes, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, tienen una palanca de presión muy grande con Estados Unidos porque están poniendo una cantidad ingente de dinero con compromisos financieros con los aranceles. Es decir, Emiratos Árabes Unidos tiene un compromiso de poner, no sé, 100 mil millones de dólares en la economía estadounidense, Qatar lo mismo. Aparte tienen fondos de inversión que compran acciones de Estados Unidos. Es decir, en Arabia Saudí, los fondos de inversión de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar, si reúnen fuerzas, yo te diría que tienen más poder hoy por hoy para incidir en la economía estadounidense en un movimiento coordinado que lo que tiene Israel. Lo que tiene Israel es una capacidad de lobby impresionante de multimillonarios que se identifican con Israel, pero en poderío financiero este grupo de países está rivalizando. Eh, Así que, obviamente, en el medio de todo esto surge la noticia de esta semana, que es que todos estos jeques que lamebotas están yendo a apretarle las tuercas al gobierno de Donald Trump, porque gran parte del, ¿cómo decirlo? Gran parte de la cuestión es que se está pasando 20 pueblos, Donald Trump, perdón, se está pasando 20 pueblos Benjamín Netanyahu y primero está amenazando con anexionarse Cisjordania, entonces van los jeques, le dice a Donald Trump, che, vos vas a apoyar el anexionamiento de Cisjordania. Y Donald Trump primero dice, no, yo no voy a apoyar el anexionamiento de Cisjordania, se lo transmite a Netanyahu. Está el rumor de que Trump se enojó mucho porque no le informaron el bombardeo a Qatar. Para mí es mentira porque estaba todo coordinado. O sea, entraron los aviones casa israelí. Es pensar que Netanyahu intentó matar a miembros de Hamas sin que Trump supiese, la verdad que es ingenuo. Pero bueno, empiezan los jeques árabes a apretar las tuercas y aparece la noticia de hoy que dice Tony Blair busca desempeñar un papel clave en Gaza bajo el plan de paz de Donald Trump. ¿Qué quiere hacer Tony Blair? Bueno, se está moderando la propuesta porque están diciendo, che, lo del fideicomiso le podemos dar la vuelta, pero esto va a ser un plan más parecido a lo nuestro, porque si no, no va. Si no, nosotros no vamos a poner plata. A ver, Israel no va a poner plata en la reconstrucción de Gaza. ¿Quiénes son los que van a poner plata? Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí. Entonces, los que van a poner la plata están diciendo, che, nosotros no vamos a avalar que Netanyahu ponga un fideicomiso fantasma, que encima nosotros pongamos la plata ahí y que además de todo nos comamos el costo político de que va a haber un desplazamiento masivo de palestinos a un país que también estamos financiando que está en el medio de un quilombo grande como es Egipto. Porque si van esos 500.000 palestinos a Egipto,
al-Sisi, este dictador eterno que tiene Egipto en este momento, se puede ir para cualquier lado, pues puede haber una revuelta importante. Así que este fideicomiso que se está hablando de armar, se va a armar, se le va a encontrar la figura como una junta de control, de Contraloría de la autoridad tecnocrática que se va a establecer conformada por técnicos palestinos. Este grupo de países logró imponer un plan de 21 puntos que se está elaborando, en donde Tony Blair pertenecería a una autoridad de transición o de control internacional y en colaboración con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Se va a llamar Autoridad Internacional de Transición de Gaza, el lugar que va... Tony Blair, la verdad, hay que chapó para el nivel de negociado que está haciendo, loco. Se va a morir intentando meterse en cuanto negocio quiera el muchacho este. Bueno, el problema de todo esto es que bueno, que después lo tienen que ir a avalar los donantes del Partido Republicano, es decir, lo tiene que avalar Benjamín Netanyahu a este plan. Y bueno, veremos qué sucede. Este plan es respaldado por Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Qatar, Pakistán e Indonesia. Indonesia dijo esta semana que enviaría 20.000 soldados para sostener este plan. Y bueno, la cuestión es que ahora queda de ver qué dice Benjamín Netanyahu, que obviamente no va a estar de acuerdo con esto. Imagínense ustedes que hizo un plan para tener un hombre artístico que gobierne la Franja de Gaza, tenía que terminar la guerra y decirle a los suyos, a los locos suyos que ha soltado, que bueno, muchachos, se suspende la desmilitarización de Gaza, acaba de haber un gobierno que nosotros no vamos a controlar, no va a haber asentamientos ilegales en el norte de la Franja de Gaza, donde se quiere establecer los colonos israelíes completamente locos, quieren establecer un gobierno a través de asentamientos ilegales, lo mismo que están haciendo en Cisjordania. Y entonces acá sale la nota de Aret que dice: el nuevo plan de Trump para Gaza tiene un punto débil, choca con las promesas de Netanyahu de sus votantes. Y bueno, hay una cuestión que también el gobierno de Benjamín Netanyahu depende de los sectores más radicales de su coalición. Y si, por ejemplo, mañana se levanta el ministro de Finanzas, Smotrich, o el ministro del Interior, Ben-Gvir, y dicen: che, nuestro grupo de locos no respalda más este acuerdo, el gobierno de Netanyahu se cae, tiene que ir a elecciones y ahí no está claro si va a ganar las elecciones. Así que veremos qué sucede, porque ahora el lunes hay reunión entre Benjamín Netanyahu y Trump. Trump le va a presentar este plan y veremos si lo puede poner en carril o no lo puede poner en carril, gente. Porque realmente estamos llegando, la Franja de Gaza está llegando a un nivel terrible de crisis humanitaria. O sea, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza ya no hay calificativos. Vos buscás en la herramienta de palabras que puedas tener a mano, un diccionario, y ya te estás quedando sin palabras para describir los horrores. Ni siquiera una película de terror podría recrear lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. O sea, el nivel de... para darse una idea de lo que está sucediendo, hasta las empresas que están participando en este genocidio se están diciendo: che, esto es too much, todo esto que está sucediendo es un montón. Que esta semana se conoció que Microsoft va a dejar de colaborar con el ejército israelí porque Microsoft se enteró por un reportaje que salió de Guardian, guiño, 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 se enteró de que algunas de las herramientas que está utilizando, que provee al ejército israelí y a Israel, están siendo utilizados para armar enorme base de datos de los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania. Guiño, guiño, guiño. Todos sabemos que Microsoft, IBM, Motorola, Palantir y otras compañías más son colaboradores
cómplice en proyectos tecnológicos donde se utiliza su software o sus herramientas de inteligencia artificial para dar inteligencia predictiva. ¿Qué significa? Ubicar en tiempo real a las personas, controlarlas, controlar sus movimientos para prever, entre comillas, que cuando vayan a cometer algún tipo de evento que no les molesta a las autoridades, sean detenidas o sean asesinadas. En el caso palestino, de una manera muy cruda, eso está haciendo ni siquiera para prevenir nada, sino para bombardearlos. Hemos conocido el caso, por ejemplo, del software Hola Papá, el software Hasbara, el software la Puerta Evangelio, que eran todos software de inteligencia artificial que ubicaban gente que estaba en grupos de WhatsApp con militantes de Hamas, eran ubicados, inmediatamente se ordenaba que esos lugares fueran bombardeados por la aviación israelí o por los drones israelíes. En tiempo real se ha asesinado así, por ejemplo, a la gran mayoría de los periodistas que han sido asesinados en Gaza, más de 200 periodistas. El último estaba, por ejemplo, en un campamento en el medio de la Franja de Gaza y fue ubicado y bombardeado por un dron. Otro fue bombardeado en el hospital mientras estaba en la sala del hospital recuperándose de una herida. Fue bombardeado por un dron que lo ubicó en tiempo real donde estaba. O sea, una utopía completa y real. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con esto en el futuro, porque la verdad que pinta para eh, volver a ver a que haya una tensión entre Estados Unidos e Israel. Lo que termina sucediendo, en mi opinión, y ustedes podrán decirlo en los comentarios, podrán decir qué opinión tiene usted, que en la chiquita, como decimos en Argentina, que cuando se definen las cosas, cuando se discute realmente las cosas, Trump termina siendo siempre lo que dice Netanyahu. Es decir, si Netanyahu se planta, Trump dice, sí, 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 sí. Evidentemente los servicios de inteligencia israelí o algo por el estilo, no sé, a Trump le tienen alguna información que los pueda hacer de goma, porque cada vez que Netanyahu se planta, Trump agacha la cabeza y si hoy podemos decir que Trump es el lacayo de Israel y el lacayo de Netanyahu. Cada vez que le quiere apretar la correa, se la aprieta. Así que yo no tengo mucha esperanza de que suceda algo, pero bueno, va a haber un punto de fricción acá, porque históricamente, a pesar de que, bueno, ustedes saben, en la vida hay matices, no es todo blanco-negro. Siempre Israel ha sido un país que ha sido apoyado por potencias, si no, no existiría desde que el mandato de Naciones Unidas, creado por la Unión Soviética, por Gran Bretaña, por Estados Unidos, la migración masiva del territorio palestino cuando estaba bajo mandato británico, auspiciado por las autoridades británicas, inmigración que después fue convertida a través de una ideologización extrema en fuerzas paramilitares y que fueron germen del actual gobierno israelí, que favoreció programas de desplazamiento forzada de palestinos para crear en esos territorios dados por la ONU como el Estado de Israel. Bueno, fue así que nació Israel. Pero siempre hay matices y a lo largo de la historia, los gobiernos estadounidenses muchas veces que Israel intenta hacer grandes planes y se pasa como se pasó ahora, dicen, che, nosotros no vamos a seguir financiando esto. Pasó con la guerra en el Líbano, donde la administración Reagan, por ejemplo, le dijo a Israel, se acabó, hasta acá llegaste, y tuvo que detener sus planes militares. Y ha pasado en otras situaciones. Bueno, en los acuerdos de paz de Camp David, auspiciados por Bill Clinton, en gran parte pudieron llegar a buen puerto por la presión de Estados Unidos, que intentaba cerrar, siempre Estados Unidos intentó cerrar el tema palestino para poder pacificar y normalizar a Israel dentro de Medio Oriente, es decir, que todos los países que no reconocían a Israel lo reconociesen y que habían tenido guerra en su momento, hablamos de Egipto, hablamos de Arabia Saudí, hablamos de Emiratos Árabes Unidos, y ahora es lo mismo porque el plan de fondo de Estados Unidos es que Israel tenga buena relación con todos, sobre todo con Arabia Saudí, y entonces así Estados Unidos se pueda retirar de Medio Oriente y se pueda dedicar a China. Así que veremos qué sucede.